2, 3, go! Lo que sucedió con la crisis del gas natural, la crisis energética, partiendo de la tormenta invernal que paralizó el estado de Texas y con ello generó toda esta situación en cuanto al suministro y el acceso del gas natural en México, sobre todo en la zona norte del país. Esto generó toda una crisis que estamos viendo todavía parte de sus efectos. Saludo con gusto para entrar a este tema y analizarlo al profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Isaías Ruiz. ¿Cómo estás, maestro? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Gabriel, ¿cómo andamos? Qué gusto vernos de nuevo. Pues sí, para tocar un tema bastante importante, ya lo veíamos venir, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, pero pues no pensamos que de esta forma, ¿no? Oye, a ver, ¿cómo se aborda esta crisis? Sobre todo porque, bueno, nosotros la vemos muy lejos. Desde aquí del estado, en la ciudad de La Paz, se ve muy lejos el tema de esta crisis que sucedió o que afectó durísimo a Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, parte de Querétaro, inclusive Durango, y esto generó todos estos apagones, afectación a la industria, a maquiladoras, ya se habla de paros técnicos la semana pasada, y bueno, ¿cómo se ve desde la parte económica esto? Pues mira, vamos a empezar, si te parece, en poner a la gente que nos escucha en casa en contexto para poder dimensionar de lo que se trató. Como bien señalas, lo que nos marcó una debilidad fue precisamente la tormenta invernal, que no nos esperábamos. Fue algo también que tiene que ver con el cambio climático y otras cosas, que vino y golpeó fuerte. Y como todo lo que nos agarra de sorpresa, nos muestra siempre las debilidades que uno tiene, ¿no? Y eso fue lo que pasó en este caso. Fíjate bien lo que sucedió. Del 12 al 13 de febrero, los precios internacionales, ¿te acuerdas lo que pasó con el petróleo, que se fueron los precios hacia abajo? Aquí fue algo, digamos, al contrario. Como la demanda de gas natural fue mayor, porque hacía más frío y había que calentar los hogares en Texas, y también en la parte norte de México, y aclarando, podrán decir ahí en casa, ¿y qué tiene que ver Texas con México? Muy sencillo, el 64% de la energía que generamos nosotros depende del gas que nos venden ellos. Así de sencillo. Exacto. Así que por eso dependemos de eso. Bueno, entre ese día y el otro, por la demanda tan fuerte, fíjate bien el incremento de los precios, Gabriel, en un 7.700%. De valer 4 o 3 dólares cada unidad, se fue a 400 dólares cada unidad de gas natural. O sea, fue tremendo. Tenemos un aumento, por ejemplo, en el centro Baja de gas natural, 11.69 se fue a 153 dólares, o sea, un 1.214%, de 11.02 a 180 en el centro de navegación de Houston. O sea, estamos hablando de tocar 400, una unidad que valía 3 o 4 dólares, de repente vale 400, dimensiona eso. La cantidad de dólares es muchísimo. ¿Eso qué pasó? ¿A qué nos llevó acá al México? Uno, ese incremento en los precios del gas provocó cortes en el suministro, porque de repente no es lo mismo pagar una cuota ya determinada a que se te triplique, cuatriplique, quintuplique, o en este caso se dispare tanto el valor del gas que estás comprando. Te corta el suministro de gas, te corta el suministro de energía eléctrica, y bueno, eso nos lleva a una situación que compromete a la parte norte de México, que es, como bien señalas, a lo mejor aquí nos suena muy lejos, y no dependemos de la industria nosotros, pero allá la industria es el motor de la economía. Cuando nos vimos la última vez, ¿te acuerdas que andaba yo en la playa paseando? Te comentaba que lo que nos había salvado de una caída fuerte del PIB había sido la industria en México. Pero ahorita, con esto que acaba de pasar en febrero, la industria en México está siendo severamente golpeada. Y es muy peligroso porque si se detiene eso, imagínate todo lo demás. De hecho, fíjate que sucedió algo interesante. Las armadoras como las de Volkswagen, General Motors, Mazda, Kia, todas ellas pararon funcionamiento, todas las armadoras automotrices, porque no tenían cómo funcionar. Eso va a llevar a una afectación económica. ¿Y eso por qué nos preocupa? Porque te voy a ser claro con este dato. En el primer trimestre hay un cálculo preliminar que hacemos los economistas, que está ahí, que está en INEGI lo tiene, ahorita voy a decir cuál es el medidor de ellos,
está calculando que va a ser de menos 3.5 el PIB Ya. para este primer trimestre. Y que se esperan datos positivos hasta abril. Pero Ahora, con esto me imagino que pues no van a salir tan positivos. no. De hecho, el indicador oportuno de actividad económica de INEGI nos decía que en enero la economía retrocedió 4.4% en México. Y la industria en enero cayó 4.1% y servicios 5.4%. Esto, abusados ahí en casa, sin la crisis energética de ahora de febrero. Ahora, agréguenle que estamos en crisis energética, que ya el presidente anunció que en 5 días lo solucionó y no sé. Sí. En realidad el impacto ahí está. Y va a haber un impacto económico, sí, severo, seguramente lo vamos a ver. Y va a ser justo en la parte de la industria que era la que nos estaba levantando. Ahora, yo veo, Gabriel, cosas aquí que me preocupan. Ya lo habíamos platicado. Cuando empezamos en el sexenio, que nombran a Nale como de energía, que nombran a Romero como de Pemex, que nombran a Bartlett como de CFE, que son gente que no, digamos, son expertos en el tema energético, pues sí se preocupa uno. Uno esperaría que la gente que ocupa un cargo tenga un perfil ad hoc al cargo que está ocupando. Eso esperaría uno, digamos, en la parte como más normativa, digamos, ¿no? Lo que el deber ser. Sí. Cuando empiezan el discurso, o sea, eso ya lo veíamos venir, a nadie nos sorprende, solo la manera en que se dio sí fue sorprendente porque fue de un golpe, pensamos que iba a ser más dosificado y fue un solo golpe el que nos sentó. Cuando ellos mencionaron que íbamos a retornar a los combustibles fósiles y contaminantes, como el combustóleo y el carbón, muchos nos preocupamos, lo platicamos aquí. Era un revés hacia el resto de las naciones. Lo hablábamos cuando hablábamos de la llegada de Biden a Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí. Ellos voltean hacia las energías renovables. Estamos hablando solar, eólica, mareomotriz. O sea, ellos están en otro rollo. Nosotros seguimos anclados a eso. Y esa debilidad quedó manifiesta ahora con esto que acaba de pasar. Fíjate, pongo un comentario del presidente que lo dijo aquí en La Paz el domingo durante su gira por la central de combustión interna, y hablaba de que hay un abanico de energías y que con eso se pudo salir adelante. Y bueno, yo ahí sí coincido. Inclusive dijo, no se debe de echar todos los huevos a una sola canasta, hablando de que qué bueno que había más generadores o había más energías de las cuales poder optar. Pero ahí mi comentario, y ahí va lo que se ve desde acá, es que de este abanico no se ve, o más bien el gobierno no privilegia las energías renovables. Bueno, ahí está mi comentario. Lo cierto es que ¿te preocupa, maestro, el impacto que pueda tener esta crisis y cuándo la veríamos? ¿Cuándo se vería reflejada en los indicadores económicos esto que pasó la semana pasada? En los resultados del primer trimestre, ahí los vamos a ver, los efectos reales de lo que sucedió. Yo esperaría que no fuera tan severo, pero dependemos mucho, y lo mencionamos ahorita que estábamos antes de entrar, de la propuesta que acaba de mandar el presidente al Congreso. Ahorita lo vamos a platicar, si te parece, brevemente. Okay. Pero sí. Hay ahí algo que a mí me preocupa. Ahora, sigo yo escuchando, aunque dijo eso el presidente aquí el día domingo, la realidad es que lo que dice acá no corresponde al discurso real del gobierno. En casa tenemos que ser claros en algo. O sea, quiero que entienda la gente algo que a mis estudiantes les he estado diciendo las últimas 2 semanas. Y de hecho en las redes sociales donde tú sabes participo también lo he estado señalando. Lo importante que es tener muy claras nuestras expectativas, tanto adaptativas como racionales, a la hora de decidir, porque estamos muy acostumbrados a tomar decisiones por miedo o porque nos sentimos presionados. Los agentes económicos somos aversos al riesgo, siempre nos da miedo. Entonces, cuando nos sentimos presionados, tomamos decisiones a la ligera. Y el problema es que tomamos decisiones, a veces las tomamos basados en miedo y a veces no las tomamos. Entonces, tanto de un lado como otro puede ser peligroso. Lo que estamos viviendo en el sector energético en México es resultado, Gabriel, precisamente de las consecuencias de decisiones que se tomaron o de cosas que dejaron de hacerse por miedo. A veces, cuando hay incertidumbre, le piensas mucho para hacer el movimiento. En este caso, te voy a decir momentos claves que yo considero que debieron de haberse pensado muy bien antes de hacerse y no actuar solo por un capricho
o porque quiero salir rápido del asunto, porque es mejor taparlo así. Así somos, generalmente los mexicanos en general así somos. Tenemos que ser como más fríos a la hora de pensar. Fíjate bien, uno, ¿te acuerdas de aquel plan de extracción de gas que iba a involucrar 128 bloques en Coahuila, Tamaulipas, en Nuevo León? Que se habló mucho de él, se presumió. Bueno, ese plan de extracción y exploración no convencional para buscar gas natural, precisamente para ayudarse, que fuera a nivel nacional, que se tuviera ese gas, se canceló. Que fue el fracking, ¿no? Que no, Sí, no el fracking y que nada de fracking. sí, lo cancelaron, dijeron, no, eso no va. Ese fue el primero. Segundo, ahora sí que como en términos de béisbol, segundo strike. ¿Cuál es el segundo strike? Cuando suprimen las asociaciones de Pemex con empresas privadas, ¿te acuerdas? Sí. Que porque afectaban la cuestión de la soberanía, una soberanía mal interpretada, a mi juicio es mal interpretada, porque la soberanía es más allá del concepto, pues, a mi juicio, y hablo, bro, como un liberal económico. Yo creo que hay soberanías que sí hay que defenderse y otras que hay que estudiar muy bien. Vuelvo a lo mismo, la toma de decisiones. Eso afectó, esa decisión de romper las asociaciones de Pemex con las empresas privadas nos golpeó directamente en la producción de gas natural, justo en la producción de gas natural. 3, y con la que nos poncharon, la construcción de la refinería de Dos Bocas. Dos Bocas, sí. Ese fue el último strike, y ahí, en términos de béisbol, se acabó el asunto. Y le estás enfocándote además con la refinería, pues a los combustibles, al combustible en sí. Gasolinas, ningún combustible que produzca o que sirva para producir energía. Sí. Dos Bocas no va a darnos nada que va a producir energía. Nos va a dar solo gasolinas. Fíjense bien. Sí, entonces, son 3 decisiones fortísimas que para mí son 3 strikes que nos llevaron a que nos poncharan ahora en febrero. Así en términos, digo, les gustan los términos beisboleros, ahí está. Nos poncharon. Exacto, y vaya que les gusta el béisbol. ¿Tú dónde pondrías en este análisis también esto que pasó en Texas, que es lo que ha criticado el presidente, que es que allá en Texas todo le han puesto al gas natural y aparte es una sola empresa y por eso es una isla, que por cierto Texas siempre ha sido como, ya ves, toda la guerra de secesión y siempre ha sido como muy autónomo, ¿no? Y ya es inclusive una forma de vida de los tejanos. Sí, en realidad eso sucede en el mercado y te voy a hacer claro, como liberal económico, si hay algo que a mí no me agrada del neoliberalismo, es que a veces fomenta los monopolios. Uh-huh. Y un monopolio, allá en casa escúchenlo, ni privado ni público es bueno. Uh-huh. Allá en Texas es privado, bueno, las empresas son privadas, las que tienen el control digamos, de estos bienes. Y en México, las que tienen el control de la energía son públicas. Cualquiera de las dos es detestable. No puede haber monopolios. Tiene que haber más de una empresa, porque al haber más de una empresa, usted lo ha vivido en casa, cuando hay más de una empresa, los precios, el servicio, las oportunidades son mejores, porque hay competencia. Claro. Si no hay competencia, pues no mejora. Claro. Interesante esto que pones, porque eso me lleva a poner sobre la mesa la iniciativa de que el día de hoy es altamente probable que se pruebe la iniciativa, la contrarreforma a la ley de la industria energética, en la cual se pone como rectoría el Estado, es el rector de la industria eléctrica, y esto pues precisamente pues hay quien dice que se va a crear un monopolio, pero al final de cuentas me parece que el impacto entre la relación Estados Unidos vía TEMEC, yo creo que ahí sí va a salir bastante lastimado, ¿no? Bien lo señalabas ahorita que estábamos en pausa, es una buena iniciativa en el peor momento, como casi todo, ¿no? Nos ha tocado muchas decisiones no muy acertadas en el peor momento. Va a haber una gran cantidad de litigios generados de esto. Si se desconocen esos contratos que se tienen vía TEMEC, o sea, el TEMEC sirvió de amparo para una serie de contratos. Si se desconocen, Gabriel, se nos va a venir una ola de litigios tremendas vía TEMEC y ahí te quiero ver. O sea, no sé yo qué vamos a hacer con una cantidad enorme de litigios encima. Oye, pero ya el acuerdo, por ejemplo, muchos analistas ven lo que sucedió con este acuerdo de seguridad energética, que también la Suprema Corte de Justicia pues le dio palo. Uh-huh. Le dio palo. Y hay quienes han comparado
este acuerdo de seguridad energética con esta contrarreforma que sería algo similar. Entonces, ya en términos de competitividad, ¿tú cómo ves esta parte de que un Estado se esté gestionando a sí mismo con amparos? Que sus políticas públicas los ciudadanos estén amparando frente a estas políticas públicas. ¿Es viable? No, te voy a ser claro, yo creo que tarde o temprano esto va a terminar mal, porque nos está demostrando entonces, si los ciudadanos nos tenemos que estar amparando ante los actos de poder del Estado, quiere decir que alguien no está haciendo bien su trabajo, y no creo que seamos los ciudadanos que seguimos al pie de lucha intentando sacar la economía. Esto no creo que termine bien. ¿Dónde lo vamos a medir, Gabriel? Te invito a que me acompañes el próximo julio y ahí lo vamos a medir. Ahí se va a saber qué pasa, ¿no? Porque luego nos están invitando a apretarnos el cinturón como solución. Eso nos dijeron, apriétense el cinturón. Y muchos dijeron, no me voy a apretar el cinturón porque yo como agente económico estoy pagando para un servicio y lo voy a usar. Ahora, ¿cuál es la solución? Si tú me preguntas, ¿cómo veo yo la solución? Es volver a algo, a lo mejor me crucifican allí en casa algunos, a lo que la reforma energética que Peña Nieto señalaba, que venía desde Zedillo, porque la gente no entiende eso, esa reforma debió haberse hecho con Zedillo, y nunca se aprobó por los pleitos internos entre los partidos políticos. Sí. No es que la reforma energética estuviera mal, jamás le explicaron a la gente que lleva un proceso de mediano a largo plazo. Como jamás nos explicaron, por ejemplo, cuando se concedió lo de que pudieran vender las tierras en el ejido, era para que la gente accediera a crédito para poder montar negocios. Nunca les explicaron eso. La gente terminó vendiendo el terreno a los extranjeros cuando no contempló cuál era la medida, porque no nos lo explicaron. Siempre pasa lo mismo con el gobierno, no nos explica qué quiere hacer. Vaya que esto va a generar mucho ruido porque la reforma va a pasar, se va a reformar, se va a cambiar, hay una mayoría de Morena, inclusive pues fue una iniciativa con esta calidad de preferente, es decir, pues le urge al gobierno que pase, que se apruebe y que ya esté lista. Bueno, pues ya casi nos tenemos que ir, maestro, nada más para cerrar, interesante el análisis, me deja mucha reflexión, sobre todo pensando en lo que viene, y inclusive ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero inclusive hasta se hablaba de que los contratos que ya están con las empresas privadas se tienen que revisar, y aquí tenemos 3 proyectos en Baja California Sur, con New Fortress Energy, con el parque eólico el Coromuel y la planta de Aura Solar. Entonces no sé qué va a pasar. Yo te digo, Gabriel, la solución siguen siendo para mí los programas y los acuerdos asociaciones público-privadas. Esa es la salida que tenemos y es la que estamos cerrando. ¿Dónde te podemos escuchar y ver, maestro? Ya estoy en YouTube, estoy en Facebook y ya regresé a Instagram, ya levanté mi huelga, estoy en TikTok también, ahí para que me sigan. Estoy haciendo pininos. En TikTok, y tiene ya más de 18 años el maestro. Sí, pero no bailo, Bueno, oye, gracias, maestro, nos vamos, gracias al equipo. 1, 2, 3, go!